Continuamos con más en esta parte del programa. Nos acompaña Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Jairo, bienvenido en esta Muchas tarde gracias. de viernes. La invitación muy oportuna. Bueno, realmente vamos a intentar hacer un ejercicio que hace rato no hacemos y que de vez en cuando lo hacemos, depende de la dinámica informativa. Cuando ella lo permite, logramos coordinar. Vamos a repasar las noticias más importantes de la semana y yo quiero comenzar con una declaración, Jairo, del vicepresidente electo de Brasil, Hamilton Mourão. Él dijo en una entrevista publicada hoy por el diario Folha de Sao Paulo que el gobierno de Nicolás Maduro caerá por sí solo. El político, quien fue agregado militar en la embajada brasileña de Caracas desde el 2002 al 2004, o sea, que conoce el terreno, descartó una intervención militar porque no forma parte de la tradición diplomática de Brasil. Pero dice que de continuar las cosas como van, esto va a implosionar y va a caer por su propio peso. Existe una corrupción muy grande en las Fuerzas Armadas venezolanas. Perdieron la mano en relación a la misión que tienen en el país. El gobierno de Maduro caerá por sí solo. Esa es la realidad. Es cierto que intervenir no forma parte de la diplomacia del Brasil, pero la pregunta es, dada la circunstancia de crisis en la región por el fenómeno migratorio, ¿esto es creíble? Yo no creo que es creíble y peor aún. El escenario más catastrófico de todos los escenarios de futuro que se han estudiado frente a lo que puede ser la evolución, la caída o la crisis final de la administración de Maduro es precisamente una implosión. Hay que tener en cuenta que muy seguramente algunas personas en América Latina o a nivel internacional pueden llegar a afirmar que es el mejor destino que se puede esperar para Venezuela, que no exista una intervención militar, que se suspendan las presiones internacionales, que le den un poco de respiro, pero que tarde o temprano va a caer, pero este es el peor escenario. Yo creo que para muchas personas no se puede descartar, y mucho menos en América Latina, algún tipo de intervención. Creo que hay conversaciones sobre este particular. Yo no creo que sea el camino a corto plazo, pero pensar que el mejor camino o que la solución final es una implosión es condenar a una generación más de venezolanos al exilio, a la muerte, y de manera particular eso se traduciría en casi 10 a 15 años más de recuperación económica. Hoy las cifras más cautas, más precisas o por lo menos más prudentes de los expertos internacionales del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de otro tipo de organizaciones no gubernamentales dicen que tan pronto llegue la democracia, fácilmente se pueden tomar entre 15 y 20 años. Esperar una implosión es hablar de casi 30 años. Ahora, me llama la atención lo que señala el vicepresidente en relación a una posible guerra civil de continuar la situación de crisis. Lo mismo me decía María Corina Machado esta semana, cuando, sin mencionar el término guerra civil, hablaba de la desesperación que comienza a instalarse dentro del pueblo venezolano por hambre y por otro tipo de necesidades. Es decir, hay una circunstancia dada para esa implosión de la que comienza a hablarse? No, Idania, yo creo que ni un enfrentamiento interno, llámelo guerra civil o conflicto armado interno, ni mucho menos una situación más complicada en donde las capacidades ya menguadas de abastecimiento de recursos vitales y de garantizar la gestión de las políticas públicas pueda tener una situación mucho más fuerte. Es más, en cierta medida yo creo que para Maduro es deseable un escenario de guerra o de enfrentamiento armado, especialmente si es de carácter internacional. No es gratuito que en los últimos 10 meses el señor Maduro lleva hablando de armar a los sectores más diversos de la sociedad. Llegó incluso a afirmar que los estudiantes deben tener la capacidad no solamente de tener en sus manos libros para garantizar su educación y el crecimiento de la patria, sino particularmente para tener ahí igualmente mientras estudian un fusil. Eso le daría a él mucha aire, mucha capacidad, no de gestión, sino de mantenerse mucho más en el poder. Y algo que es muy importante y que quizás no se ha tenido en cuenta, si bien el sector militar
militar se ha mantenido leal gracias a los ojos libres para que adelanten actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico y otro tipo de actividades transnacionales tachadas como ilícitas por la comunidad internacional, hay que tener en cuenta que eso le permitiría renovar el establecimiento militar, comprar nuevas conciencias y mantenerse durante muchos años más. Aquí el tema es uno solo, hay que garantizar la vida y la integridad y el sueño compartido de una nación que se llama Venezuela, y no se va a lograr con una implosión ni con las manos quietas a nivel internacional y mucho menos dejando que Maduro haga lo que quiere. Aquí se requiere una actitud mucho más fuerte. Si Brasil ya envió ese mensaje es que lo analizó y muy seguramente recoge algún tipo de declaraciones, pero la variable de hipótesis militar, como lo dice el establecimiento castrense, no se ha perdido.